farmacología cuando ustedes estaban, creo que en la prepa o en secundaria, no sé, hace unos 9 años. Enfrenté a los departamentales de igual manera en presenciales y pues todo este asunto que estamos teniendo ahí ahorita. Entonces no se preocupen, chicos. Soy profesor igual de la facultad, tengo los conocimientos por la parte de farmacología y estoy especializado en la parte de farmacología clínica y la parte de docencia en ciencias de la salud. Entonces, tengan confianza, chicos, que aquí vamos a ver como los puntos específicos hacia el bloque y los vamos a ir encaminando. Este curso, el curso de segundo bloque, la verdad es un poquito más light, que a diferencia del curso de primer bloque, que el de primer bloque íbamos con todo ahí pesado encima, mucho tiempo en contra. Tenemos mucho tiempo a nuestro favor, entonces podemos modificar muy bien las clases, o sea, dividirlas, volver a revisar temas sin ninguna problemática, agendar en conjunto sesiones adicionales. Yo sé que ustedes pagaron una cantidad de dinero específica, no se les va a cobrar más ni menos por dar más clases. No se preocupen de eso, si están contempladas cerca de, creo que son 20 clases, 16 clases están contempladas. Si llegamos a tener extras 2, 4, 5, 6, 8 clases más, no se cobran adicionales. Es todo totalmente, ya es el curso pagado. Lo que se tarda el curso, lo que lleva el curso, está totalmente. Van a recibir en este curso, chicos, unas tablitas que se conocen como flashcard, que son exclusivas del curso. Se les van a pasar con códigos específicos a cada uno de ustedes para que no las vayan a estar reproduciendo ni demás, chicos, porque pues es material de ustedes. El flashcard tiene un costo de 800 pesos. Entonces, imagínense, ustedes se los estamos incluyendo en el curso, se los estamos metiendo para que no vayan a desperdiciar pues, ese dinero. Imagínense, chicos, o sea, eso lo tienen el costo de 800 pesos para que desperdicien, ¿va? Entonces, a ustedes no tiene costo, está incluido en el curso mismo. Entonces, para que manejen muy bien sus herramientas que van a tener. Los exámenes también que van a estar, chicos, van encaminados a esto. Yo sé que ahorita están diciendo, híjoles, ya estoy viendo con mi profesor Parkinson, todo esto, el curso de farmacéutica bloque 2, vamos a llevarlo para poder entender todas las materias. La mayoría de los profesores de farmacología optó por empezar el segundo bloque desde el inicio, entonces, pues creo que aquí estaría como el desnivel. Vamos a empezar conforme al programa, veríamos epilepsia, esquizofrenia, Parkinson, y así lo vamos a llevar en el orden. Créanme que en unas 2 sesiones nos ponemos al corriente con los temas que estén viendo en clase y no se me estresen con todo este proceso, ¿vale? Pues bienvenidos, chicos, a lo que es farmacología especial, al bloque en que estamos viendo farmacología por aparatos y sistemas especiales. En este segundo bloque, ¿qué veremos? ¿Qué estaremos abordando nosotros en el curso? La primera parte es el temario del sistema nervioso central, donde abordaremos el tema de epilepsia, enfermedad de Parkinson, esquizofrenia, depresión, ansiedad e insomnio. Veremos farmacodependencia y abordaremos un poquito del dolor neuropático, que es un tema que se vio muy someramente en primer bloque. Aquí lo vemos un poquito más a borde, más acorde, ¿vale? Eso es todo lo del sistema nervioso central. Realmente como que a muchos les llega a aburrir en esta parte del sistema nervioso, pero después entramos a un temario que es muy importante, un temario muy exquisito, que es el temario del sistema cardiovascular. Aquí vemos en cuestiones de las patologías, pero vemos mucha parte de fisiología, hipertensión, vemos contractilidad cardíaca, ritmo cardíaco, tono vascular, que aquí vemos todo este proceso de cómo funciona el corazoncito mismo. Vemos farmacología renal, que es toda la parte del riñoncito como tal. Vemos farmacología de la hemostasia, de cómo funciona el proceso de coagulación y cómo se da el proceso de producción de sangre nueva. Entonces, todo es lo que vemos ahí en corazoncito, toda la parte cardiovascular, ¿vale? Y cerramos nuestro temario de segundo bloque con sistema respiratorio, donde vemos asma, EPOC, rinitis alérgica y los fármacos mal empleados para la tos y todo eso. Si se dan cuenta, es un temario bastante árido, un temario bastante ya complejo que pretende tener las bases de primer bloque de farmacocinética, farmacodinamia y aquí asentarlas en cada uno de los fármacos, ¿va? El temario, chicos, va en función
de manejarlo en consideración de la parte de un esqueleto de estudio de una enfermedad como tal. El esqueleto de estudio de la enfermedad, chicos, yo les recomiendo para empezar a estudiarlo y manejarlo, manejemos un esqueleto específico para que también les sirva para sus clases y sus cursos de segundo, perdón, sus cursos de tercer año, cuarto año, quinto año, y ya nada más chequen a repasar. Cuando ustedes ven la patología, generalmente yo les recomiendo pongan primero de la definición. En segundo, aborden o chequen la parte de epidemiología. Epidemiología, pues se ve la parte del sexo al que va afectado, la edad, el grupo etario, factores de riesgo, factores protectores, etcétera. La tercera, pues obviamente se ve la fisiopatología, que esto es quizá la parte más importante, chicos, que ustedes deben de manejar de alguna enfermedad, donde se ve cómo se genera la enfermedad, qué procesos tiene la enfermedad como tal, y ahí es donde se ve en qué punto puede entrar el fármaco a poder ayudar a quitar el proceso de patología o a poder apoyarlo. El cuarto, que pues realmente les conviene, les compete desde aquí hasta pues, el término de su carrera, que son las manifestaciones clínicas. Manifestación clínica, ¿vale? Cómo se manifiesta clínicamente, qué efectos tiene, qué síntomas hay, etcétera. 5, el diagnóstico. Y 6, obviamente, el tratamiento. Que como veíamos en primer bloque, existen dos tratamientos, el no farmacológico y el farmacológico. Entonces, para que lo vayan viendo en ese sentido, ¿va? Entonces, todas las patologías que veamos, chicos, ustedes lleven ese esqueleto. Definición, epidemiología, fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento, etcétera, para que lo vayan llevando en este punto. Y si se acostumbran a llevar este tipo de metodología, cuando lleguen a tercer año, cuarto año, van a ver que les va a ser muy sencillo cuando les pongan a estudiar alguna patología, lo lleven en este sentido, ¿va? Vamos a empezar, chicos, con sistema nervioso central. Y el primer tema, el gran tema que vemos nosotros es la farmacología de la epilepsia y de las crisis convulsivas, que es un tema bastante complejo, bastante importante y a veces muy preguntados en el departamental, tanto de fisiología como el departamental de farmacología. Esto, pues aquí es un gran desfase que tenemos. Fisiología les pregunta en el primer departamental toda la parte de nervioso, y Pharma, pues se los preguntan al segundo departamental. Entonces, aquí igual les va a apoyar para el proceso de entender muchas cosas de la fisiología del sistema nervioso, ¿va? Entonces, vean, aquí en este punto, nosotros en esta primera clase o en esta primera sesión que estamos teniendo, nuestra agenda va a ser esta. Definición de la patología, epidemiología de la patología, cómo se clasifica, cómo se diagnostica y cuál es el tratamiento que está teniendo. Vamos a entrar nosotros, chicos, primero por la definición. La definición de epilepsia, chicos, esto se define como una condición en la cual la corteza cerebral se encuentra como tal predispuesta a producir, en este caso de forma espontánea, de forma indiscriminada, descargas como tal. En este caso, estas descargas que son asincrónicas, que no están llevando como tal una sincronía, una despolarización específica. Aquí específicamente la corteza no lleva como tal un ritmo. La corteza no tiene como tal un mediador que le esté diciendo vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Aquí la corteza está poniendo todo este rollo, ¿vale? En este caso, que es una crisis convulsiva. Vean que aquí la diferencia que vamos a tener una crisis convulsiva a una como tal epilepsia, fíjense bien, toda convulsión, o más bien una convulsión, es esa descarga asincrónica de la neurona. En este caso, la neurona descarga y produce efectos. ¿Dónde me produce los efectos? Específicamente en la zona donde se ocurre esa descarga.
Puede ser una descarga parietal, puede ser una descarga frontal, puede ser una descarga occipital. O sea, depende aquí dónde vaya a estar ese proceso, ¿vale? Cuando aquí ustedes deben de recordar o se debe de tocar como el punto de que el cerebro, ustedes ya recuerdan más o menos las zonas, las áreas de Brodmann, cada una de las zonas, ¿qué modula generalmente? Recuerden que la parte frontal modula específicamente la parte motora. Entonces, si ocurre una descarga en la parte motora, el tipo de respuesta que vamos a ver en el paciente que está teniendo ahí una descarga de forma espontánea y de forma repetida, van a ser de tipo motora. Es cuando vemos al paciente que mueve los brazos, puede caer y pierde el conocimiento. Si vemos que ocurre en la parte posterior o la parte postcentral, en esta aquí estaríamos ocurriendo toda la parte sensitiva. Generalmente aquí el paciente cuando tiene las descargas pueden ser tipos sensoriales, táctiles o pueden ser auditivas, pueden ser visuales, pueden ser olfatorias, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿vale? Entonces aquí es donde va a depender mucho de, de qué se esté tratando de hablar, de qué se esté tratando, dónde cae esa descarga para que se vea el tipo de respuesta que está teniendo, ya sea en la parte motora o en la parte sensitiva, donde vamos a ver el efecto. En la parte motora vemos el efecto de tipo motor, en la parte sensitiva vemos el efecto que es específicamente en la parte sensorial. Que aquí sensorial pues depende mucho en esta situación de en qué lugar cae. Puede ser que tengan el paciente que está teniendo una descarga eléctrica en la parte occipital. Ustedes recuerdan que en la parte occipital es la zona de la visión. Estos pacientes, sus convulsiones son de características visuales, tienen este tipo de descargas visuales, ven cosas diferentes, etcétera. En la parte temporal, pues recuerden que aquí está la parte auditiva. Pueden presentar descargas de tipo auditiva, pueden sentir ciertas, etcétera. Ahorita vamos a ver, ¿va? Una de las clasificaciones que nos da específicamente el Goodman y Gilman es que la epilepsia o la convulsión son fenómenos eléctricos que están predispuestos a generar descargas eléctricas, que si bien pueden ser de tipo sincrónicas, asincrónicas, no están controladas y pueden tener manifestaciones sensoriales o motoras dependiendo la zona en la que esté. Aquí, chicos, por favor, hay que recordar esta premisa. Toda convulsión no es epilepsia, chicos, ¿vale? Toda convulsión no es epilepsia. Aquí es algo que yo les digo a mis alumnos y a mis pacientes. Todo paciente tiene derecho a una convulsión en la vida. Todo el mundo tenemos derecho a una convulsión. Ustedes, por ejemplo, que ahorita están en la facultad de medicina, que es la facultad donde hay más toma de alcohol y demás, igual que derecho, etcétera, pues en algún momento van a tener su fiesta, puede que se emborrachen, que tengan una borrachera terrible y tengan una convulsión pequeña y no por eso van a ser epilépticos, ¿vale? Pero sí hay pacientes que pues ya pueden tener una convulsión tiro por viaje, hoy, mañana y siempre, ya eso se va a presentar en ese caso. La epilepsia, por otro lado, entonces es un síndrome neurológico en el cual se presentan más de 2 convulsiones seguidas, que ahorita veremos el espacio de tiempo para producirlos, ¿vale? Entonces, como tal, chicos, vamos a empezar con algunas definiciones que tenemos por aquí, que estas definiciones, pues vean, en este caso la primera que es una convulsión como tal, una convulsión es un movimiento involuntario secundario a una descarga eléctrica que está de tal manera hipersincronizada. Esto depende mucho, chicos, de los potenciales de acción de la membrana que están específicamente en la neurona. Aquí, ahí vienen las partes fisiológicas. Ustedes recuerden que en términos de membrana, el canal más importante para la parte del potencial de membrana, ¿saben cuál es, chicos? ¿Cuál es el canal más importante? ¿Cuál es el canal que nos marca el potencial de membrana? Ojo, potencial de membrana, no potencial de acción, que es diferente. No se preocupen si no se lo saben, ¿eh? De aquí, el canal es el potasio, chicos. El canal de potasio, el canal de fuga de potasio es el canal más importante que nos va a estar determinando los potenciales de membrana, cómo se estén manejando
o cómo se estén acomodando ahí en ese contexto, ¿vale? Entonces, en ese punto, vamos a ver, aquí, denme un segundo. Denme un segundo, ¿eh? Esperen, esperen. Listo. Entonces, aquí el punto más importante, chicos, para las convulsiones, una de las nuevas teorías que se han postulado hoy en día son canalopatías, en las cuales los canales de potasio se han visto que se han tenido un diverso tipo de mutaciones. Aquí los canales de potasio vamos a ver que de por sí llegar a los canales de sodio es un problema terrible, los canales de potasio es un problema aún más. El segundo canal que nos va a ayudar al potencial de membrana es el canal de sodio. Pero aquí sí es bien importante, chicos, que ustedes tengan denotado esa diferencia, el potencial de acción y el potencial de membrana. Les hago la pregunta, chicos, aquí, los que están en clase sincrónica, ¿entienden la diferencia entre un potencial de acción y un potencial de membrana? Ya no. Usted no. Ah, ok, no se preocupe. El potencial de membrana, para empezar de esas definiciones, es la simple diferencia entre cargas de la membrana externa y la membrana interna. Que aquí estamos viendo que la parte externa es positiva, ligeramente positiva, y la parte interna es ligeramente negativa. Si se dan cuenta, hay diferencia entre las cargas. Esa diferencia que hay entre cargas, entre los números y entre las cargas que se encuentran, eso es potencial de membrana, nada más. Y que tiene la capacidad de poder ser excitable. Punto, se acabó. O sea, es eso. Es el potencial de membrana. La diferencia de cargas que hay. Y eso se da por los tres canales, sodio, potasio y cloro. O sea, simplemente se da por esos canales. El potencial de acción nada más lo tienen las células que son excitables. Potencial de acción es la capacidad que tiene de generar un cambio en las cargas posterior a una entrada de cierta conductancia de iones. Entonces, este potencial de acción está dado nada más como la capacidad de respuesta, capacidad de responder a un estímulo en células que son excitables. ¿Cuáles son las células excitables? Las que vieron en primer bloque, chicos. Toda la parte de las células nerviosas y las células musculares. Y esto se debe gracias a que estas células cuentan con dos canales específicos. Canal de sodio dependiente de voltaje y canal de potasio dependiente de voltaje. Eso es lo que se debe. Entonces, el potencial de acción, chicos, lo que va a hacer es que va el potencial, llega a un umbral, dispara el potencial en espiga, baja, regresa y llega en reposo. Es el potencial de acción, chicos. La capacidad de respuesta o la capacidad de cambios de voltaje, también es otra manera de poder determinarlo. La capacidad de cambiar el voltaje, o en este caso, el potencial de membrana, de forma súbita en un periodo de tiempo. En el caso aquí, como veíamos en el curso, no sé si tengo aquí de fisiociencia o no, como veíamos en el curso de fisiología,
lo que pasa es de que estamos en un potencial negativo, me paso a un potencial positivo, regreso a un potencial más negativo y regreso al potencial negativo. En esta cascada, como es todo esto de que subo, bajo, subo, respondo, meto y saco, eso es el potencial de acción. Esto es lo que va a pasar, chicos, en la epilepsia y en la convulsión. Esos potenciales están muy marcados. ¿Quién marca el potencial de acción? El potencial de acción lo marca el canal de sodio, principalmente. En el potencial de membrana ya vimos que es el canal de potasio. Entonces, para términos farmacológicos, el que me interesa para el potencial de acción es el canal de sodio, que ahorita veremos cómo funciona eso. ¿Va? No alcancé a ver quién fue la personita que me dijo que no le entendía el potencial de acción y de membrana. ¿Te quedó claro la diferencia entre los dos potenciales o todavía buscamos otra manera de explicártelo? No, sí, todo muy claro, gracias. Sí, ok, perfecto. Paula, es Paula, ¿verdad? Paula, creo que tienes problemas en tu micrófono. Se escucha un poquito feo, pero estamos bien ahí, ¿vale? Entonces, la convulsión vamos a definir entonces como ese movimiento involuntario que ocurre secundario a una descarga eléctrica hipersincrónica, es decir, a un potenciales de acción muy sometidos uno sobre otro. Generalmente la convulsión, chicos, vamos a referirnos cuando es un tipo de descarga motora, generalmente de tipo motor. La crisis epiléptica en esta ocurren cuando es un conjunto de fenómenos motores y o no motores, consecuencia de una descarga eléctrica, una crisis aislada, etc. En esta la crisis epiléptica, chicos, aquí vamos a tener cuando lleguen a ser de crisis que son no motoras, pueden ser crisis motoras o pueden ser crisis combinadas, porque pueden existir. Hay crisis que están combinadas en las cuales tenemos no motora y motora en conjunto. Entonces, realmente cuando tú veas a alguien que esté en el suelo, moviendo las piernas, los brazos en ese momento y está cerrado los ojos, eso es una convulsión. Cuando tú ves a un paciente que se va, las crisis de ausencia, se va, se queda perdido en el espacio y luego regresa y que tuvo una crisis convulsiva, en este caso sería una crisis epiléptica, ¿vale? Entonces, en este caso, para que lo vayan viendo, vayan adquiriendo esa terminología específica. Entonces, la crisis epiléptica es lo mismo que una crisis convulsiva y es lo mismo que una crisis no convulsiva. No. La crisis epiléptica es una crisis o es una descarga que puede ocurrir específicamente, puede ser motora o puede ser sensitiva, no puede ser nada más exclusivamente motora. La crisis convulsiva, en este caso, es una crisis que es específicamente motora, o sea, nada más aquí en este momento es donde la estamos teniendo. Y la crisis no convulsiva es la que es una crisis no motora, nada más. Ahí como tal, en este punto la estamos viendo, ¿vale? Posterior a esto, vamos a definir lo que es el síndrome epiléptico. El síndrome, como tal, una definición de síndrome es el conjunto de signos y síntomas. En este caso, pues el perfil del paciente con epilepsia es pues pacientes que pueden llegar a tener o adquirir un síndrome específico epiléptico. Aquí para darme a entender, nuestra población en general de los que tienen epilepsia, tenemos aquí los pacientes que tienen epilepsia, todos tienen epilepsia. Pero de esos pacientes que tienen epilepsia, vamos a tener pacientes que lleguen a tener únicamente nada más crisis convulsivas. Pero hay pacientes que puedan tener una crisis convulsiva y una epilepsia que puedan caer en un gran mundo. Ese gran mundo se les llaman síndromes epilépticos, chicos. Esos son síndromes o son enfermedades que están bien determinadas. Entonces, aquí viene esta definición. Todo paciente con síndrome epiléptico tiene epilepsia. Todo paciente que llega a tener una enfermedad, un síndrome epiléptico, tiene epilepsia. Sin embargo, no todo paciente con epilepsia desarrolla un síndrome epiléptico. Para que me dé a entender. Hay síndromes epilépticos que se les llaman síndromes epilépticos clásicos. Estos síndromes epilépticos clásicos ocurren porque ya han sido vistos en muchas personas con las mismas descargas, con las mismas sucedáneas, etcétera, que ahora se caracterizan específicamente en cierto tipo de personas.
Por ejemplo, la epilepsia benigna de la infancia con puntas centrotemporales o rolándica. Este tipo de epilepsia o este síndrome epiléptico tiene la ventaja de que cura de forma espontánea. En los niños se presentan estas crisis, empiezan a temblar como gelatina, empiezan a convulsionarse como pescado, y aquí lo que se ve cuando se les hace el estudio electroencefalográfico, se ven las puntas en región centrotemporal, que se pueden propagar a todos los demás fondos normales. ¿Esto qué es? Hagan de cuenta que en el registro, en el electroencefalograma, se ven así más o menos las fibras, las curvitas normalmente. Cuando tienen las de puntas rolándicas, lo que hacen es verse de esta manera. Se ve esto en el temporal. El fondo normal lo que quiere decir es que en una zona en la que es el temporal se ve así y en todas las demás zonas se ven las puntas normales. Únicamente en el temporal se está viendo afectado. Aquí no se requiere tratamiento y está bien especificado ese síndrome. A diferencia de la epilepsia, por ejemplo, el síndrome de West. El síndrome de West son espasmos infantiles. En el niño se le ve que las piernitas y los brazos están con espasmo, 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 espasmo. Y en ellos lo que se ve es que en estos pacientes llegan a tener una detención del desarrollo psicomotor. Ya no se desarrollan como antes. En estos pacientes se ha visto que cuando tienen el síndrome de West responden muy bien al tratamiento con vigabatrina o ácido valproico, pero el ácido valproico a altas dosis. Vamos a ver que el ácido valproico en dosis altas puede presentar una toxicidad hepática terrible. Entonces, por eso también no se prefiere usar el ácido valproico aquí. O bien usamos ACTH, que ya vemos más adelante cómo se utiliza. La desventaja que tiene el síndrome de West, chicos, es que cuando no se trata el síndrome de West, puede evolucionar y convertirse en un síndrome de Lennox-Gastaut. El de Lennox-Gastaut, la verdad es que tiene muy mal pronóstico, porque estos pacientes ya empiezan a tener tipos de crisis convulsivas múltiples, y en estos ya hay un retraso mental. El paciente de tanta convulsión empieza a tener retraso mental. Porque una convulsión, chicos, básicamente una convulsión que dure 60 segundos, te deja en procesos de hipoxia las neuronas cerca de 200,000 neuronas. Entonces quiere decir que una convulsión te puede matar 200,000 neuronas, chicos. Y recuerden que tenemos 7 billones de neuronas, ¿no? Somos aproximadamente. Entonces imagínate cuántas neuronas te estás matando por cada convulsión. Si matas un montón. Entonces hay que estar, por eso es que le deja el tratamiento luego al paciente. Más de los epilépticos es esclerosis mesenteral. Es muy catastrófico este tipo de convulsiones. Afortunado o desafortunadamente nada más la vemos en un porcentaje de la población muy bajo. La llegamos a ver en un porcentaje del 7% o 6% de la población que llegamos a establecer un síndrome epiléptico. ¿Por qué? Porque la única forma de apoyar a estos pacientes es haciendo una lobotomía del lóbulo temporal, es decir, extraer al lóbulo temporal del paciente. Y generalmente aquí son los dos lóbulos. Entonces, en este tipo de síndromes lo que hacemos es extraer los lóbulos temporales y van para afuera. Imagínate, estar quitando, cortando lóbulos, pues es una carnicería totalmente. Y el paciente, pues en el lóbulo temporal se encuentra mucha parte del circuito mesolímbico, mucha parte del circuito de Papez, mucha parte del circuito hipnótico, todo este rollo. Pues imagínate, cambia la personalidad del paciente. No es algo que se tome tan a la ligera. Entonces, imagínate que está teniendo frente al paciente. ¿Qué tipo de etiología tiene la convulsión, chicos? Aquí es donde van a ver mucho en la parte de Pharmalab, que también lo rescataremos en el momento que veamos las prácticas. Tenemos de etiología 3 tipos de etiología. La etiología idiopática o primaria, es decir, la que es totalmente que no sé qué onda con esto, qué me está pasando, qué me lo está produciendo. Generalmente esta es por la influencia genética, que es heredofamiliar. La epilepsia sintomática o secundaria es la que se encuentra en una etiología reconocida y que se puede demostrar. Generalmente este tipo de etiologías caen en ver tipos de malformaciones congénitas, que las malformaciones congénitas pueden ser un síndrome de Dandy-Walker, un síndrome de Chatzé, un síndrome de Creux-Duchat, o sea, pueden ser varias cosas que tengan que ver con la parte neurológica. Que aquí también, pues, en la parte genética entran lo que son las canalopatías, es decir, enfermedades específicas del canal de potasio o del canal de sodio en sus 3 estados, abierto, cerrado o inactivo. Malformaciones a nivel del sistema nervioso central pueden entrar.
Aquí demostrable pueden ser el traumatismo craneoencefálico. Otra es el consumo de drogas. Estas drogas que pueden producir pueden ser drogas legales o no legales. En este caso, las que van a entrar en drogas es el alcohol, o puede entrar la cocaína, o también puede entrar lo que es la marihuana, que ya veremos más adelante por qué produce eso. Algunos fármacos, chicos, me pueden producir en este proceso, aumentar el proceso de descarga. Aquí ahorita les voy a explicar esto. Los fármacos es porque disminuyen el potencial del umbral. Pregunta aquí a todos. ¿Saben qué es el umbral o qué se define por umbral? Umbral en el potencial de acción. Sin pena, si no, no vamos a entender todo lo demás. Si se lo entienden, adelante. Bueno, entonces creo que sí, todos entendemos lo que es el umbral. Vámonos entonces, ahí seguimos con esto. Entonces, los fármacos lo que hacen es disminuir el umbral. Algunos venenos que vamos a estudiar más adelante, algunas partes metabólicas. En la parte metabólica lo que entra es principalmente la disminución de la glucosa. La hipoglucemia puede producir un montón de crisis epilépticas, crisis convulsivas, o también la hiperglucemia, también me puede producir. ¿Cuál es más fácil que me produzca convulsiones? La hipoglucemia. Eso es más fácil que me pueda producir, ¿va? Etcétera. Entonces, por ahí puede pasar. También puedo encontrar un EBC que me haya pasado ahí. Y la epilepsia criptogénica, chicos, es la que no tengo como tal una definición qué me lo está produciendo específicamente o qué me puede producir, qué me está llevando a esto, etcétera, ¿va? Entonces, son los tres tipos. Las causas de las crisis epilépticas, chicos, las tienen que tener bien delimitadas, tanto por la parte de IBC como la parte de Pharma. En los neonatos, cuando te presentan un caso clínico y te presentan que el niño tiene menos de 28 días de edad, es un grupo etario de neonatos. Aquí generalmente la causa más común va a ser la de la hipoxia perinatal. Y esa hipoxia perinatal está asociada al sufrimiento fetal. Es decir, que estuvo más de 12 horas sin líquido amniótico, que estuvo con problemas en el parto, etc. Hemorragia intracraneal. Aquí el que más les preguntan es el baby shaken o el baby shake, que en esto es el famoso síndrome del niño sacudido, que agarras al niño y lo sacudes por estar jugando con él, lo estás aventando ahí jugando, todo eso, se les rompen los vasitos sanguíneos y tienen hemorragia intracerebral. Traumatismo, que se les llegan a caer los niños. Neuroinfección, generalmente aquí entra lo que es la sepsis temprana. Afección metabólica, principalmente aquí los de la afección metabólica es la hipoglucemia, y aquí les ponen el dato de que el niño es hijo de madre diabética, entonces ellos nacen casi con diabetes. De aquí, una de las cosas que se va a comportar muy en conjunto con la parte de las dos poblaciones, tanto de niños como de lactantes y neonatos, es el trastorno genético. De los niños, que es de 28 días de nacido hasta los 12 años, la causa principal son las crisis febriles. Ahí es donde vemos son muy benignas, se pueden curar sin ningún problema, nada más hay que estarlos vigilando de que no tengan crisis. ¿Cuánto? Arriba la temperatura, arriba de 38 grados, es donde puede producir las crisis febriles, ¿va? Y la infección, pues se ve menos gracias al proceso de vacunación. La bacteria o el virus que estaban produciendo más ahí los productos son las neuroinfecciones, ¿va? En los adolescentes, la causa más común que se va a ver es por traumatismo. Generalmente aquí deben de ver el caso si es un traumatismo de carro o de moto. La más desastrosa es la de moto, es la que produce sí o sí en este proceso, ¿va? Y de infecciones, chicos, en los adolescentes la que llegan a producir son 3 tipos de infecciones. Una es por Neisseria, que es por gonorrea, pues es por la transmisión sexual. Otra es por espiroquetas, que es por sífilis, neurosífilis. Y la otra es estreptococo, que no se vieron en Bacter, un síndrome que se llama síndrome de Pandas. El síndrome de Pandas es lo que llega a producir este proceso, ¿va? Drogas,
es otra de las partes comunes, pues las drogas ilegales como cocaína, marihuana, LSD, principalmente el activo, por ejemplo, el metilfenidato, etcétera. En el adulto joven, la principal causa va a ser por sistema de tumores. Principalmente es el linfoma de Hodgkin, el que se presenta más importante aquí en este grupo de edad, ¿va? En los 35 años a 50 años generalmente son por cánceres y de 50 años o más es por accidente cerebrovascular, por EBC. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, esas son de las clasificaciones que podemos tener. Ahora, aquí, para darle el nombre, generalmente aquí le podemos tener, podemos poner aquí en esta parte como la primera parte, nombre, que sería nuestra crisis, que ya definimos que la crisis es una descarga paroxística, sincrónica e hipercinética de la corteza cerebral. Esta crisis, nosotros ya la hemos definido como la parte, puede ser una crisis epiléptica, ahí no se ve, crisis epiléptica, una crisis convulsiva y no convulsiva, ¿no? Motora o no motora. O sea, esa parte. Pero ahora, vamos a darle el apellido materno o el apellido paterno. Se clasifica en esta zona. Entonces, el nombre es la crisis. Crisis epiléptica, crisis convulsiva, crisis no convulsiva. El apellido paterno va a ser esta. Si es focal, generalizada. Cuando es focal, es que solamente afecta un lóbulo o hemisferio, o es decir, también se le conoce como tipo características parciales, porque nada más está teniendo daño específicamente en una zona. Y generalizada es porque se inició totalmente en los dos hemisferios. Y aquí, como se ve, cuando es focal, únicamente, por ejemplo, estoy teniendo movimiento de mi mano involuntario y es una crisis convulsiva focal, ¿va? Si no pierdo la conciencia, se les llama simples. Las generalizadas es porque todo el cuerpo está con la descarga sincrónica. Y el apellido materno va a ser si es simple o compleja en las focales. Simple o compleja depende del estado de conciencia. Si no pierdo el estado de conciencia, por ejemplo, ahorita si me empiezo a mover mi mano, ahorita está moviendo contra mi voluntad y es una sola zona, en ese momento mi estado de conciencia está contemplado porque sigo hablando, es una crisis convulsiva focal simple, ¿vale? Porque nada más está afectando un solo lado, nos afecta el estado de conciencia. Pero si me desmayo y empiezo a mover el brazo, y eso ya es una crisis convulsiva focal compleja, porque afectó mi estado de conciencia, ¿vale? Cuando se afectan ambos hemisferios, la única forma de clasificarla es la de ausencia o la tónico-clónica, tónica, miclónica o atónica. En este caso, las de ausencia son consideradas, las van a encontrar en los libros tanto de Pharma como los demás, como el petit mal. Se les llamaba de petit mal porque eran como, ay, pues no hay problema, no pasa nada. No, no pasa nada, pero ahorita ya con más estudios que se han hecho, ya se sabe que sí traen muchas consecuencias dentro de lo mismo, ¿va? Las tipo tónico-clónicas, mioclónicas y atónicas son dependiendo del tono muscular que tengan al momento de la convulsión, ¿vale? ¿Cómo se hace el diagnóstico, chicos? El diagnóstico se va a hacer que al menos tengan dos crisis epilépticas espontáneas y se hacen en un periodo de 24 horas. Estas crisis pueden ser motoras puramente, no motoras, o motora más no motora, o sea, que vengan ahí combinadas. Y que la crisis esté no provocada y que se demuestre que no haya como tal ahí un punto que lo haya desencadenado. En este caso aquí tienen que descartar que haya hipoglucemia o haya presencia de algún tóxico, que no haya drogas, ¿vale? Y también tienen que ver que el electrocardiograma demuestre rastros de riesgo de recurrencia elevada, es decir, un rastro epileptiforme. ¿Qué es esto? Son las ondas teta. Que ustedes vean que está la onda y pueden tener ahí ondas específicas a darnos algún tipo de crisis. Con eso es con lo que vamos a ver, ¿va? De aquí son las demostraciones de algunos síndromes, pero vámonos directamente hacia el tratamiento anticomicial. El tratamiento de anticomicial, chicos, el tratamiento anticonvulsivo, se le denomina como tratamiento comicial, es decir, evita las convulsiones. Este tratamiento anticomicial, chicos, se divide en estos tres subgrupos. Vamos a tener fármacos que modulen a los canales de sodio, vamos a tener fármacos que modulen al canal de GABA, vamos a tener canales que actúen sobre canal de calcio tipo T,
Vamos a tener algunos que modulen en los canales de potasio específicamente y otros que actúen sobre el sistema vesicular, el AMPA y la proteína vesicular de tipo 2A. En este caso, pues ahí tenemos el mapa general en este sitio. Vean que vamos a tener aquí en la parte del microambiente neuronal, de la microglía, tenemos muchos blancos farmacológicos ahí para actuar. Por ejemplo, el levetiracetam, que actúa sobre la proteína SB2, sobre los canales de sodio dependiente de voltaje, dependiendo de su sitio en el cual se encuentra el canal de sodio, que puede ser un canal de sodio en voltaje en reposo, en activo o cerrado, que ahorita vamos a ver la diferencia entre cada uno de ellos. Sobre los receptores de benzodiazepinas, que es específicamente los canales de cloro, sobre, aquí están las benzodiazepinas, clonazepam, el el fenobarbital, donde ponemos la talina, cistaglina, etcétera, etcétera. Aquí ya veremos ahí como tal. O sea, este es como tal el mapa en general de cómo van a funcionar cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, de aquí, el mapa general, yo creo que el mapa general lo hacemos al final que acabamos de ver todos los fármacos, para que llevemos así como tal la consecuencia de todos ellos. Entonces vamos a empezar primero por los moduladores de canales de sodio. Dentro de los moduladores de canales de sodio, pues hay varios que hay que tocar en este punto. De los canales de sodio es fenitoína, que sí, a producto de gallina siempre se tiene que ver en un curso que se da a respetar de farma, oscarbamazepina o oscarbazepina y carbamazepina, por lo que estoy viendo en su temario. Son los que se rescatan, ¿va? Uno de los fármacos que está aquí estipulados, pero que tiene también otros mecanismos de acción, es el valproato, que se va a usar, que es el ácido valproico. Vamos a ponerlo con color verde porque tiene otros mecanismos aparte. Y la motrigina, que también tiene otro mecanismo aparte. El topiramato, que tiene mecanismos aparte. Ya, son los que están aquí, que tienen mecanismos aparte y que están mostrados en su temario. Los demás ni les hagan caso, porque pues la verdad no los van a preguntar, no están en su temario. Todos están en mayúsculas, chicos, excepto carbazepina. Carbamazepina o carbazepina, como le llegan a decir algunos, la carbamazepina está en minúsculas. Entonces, es muy poco probable que se los vayan a preguntar. Sin embargo, sí lo vemos, nada más que no lo vemos a profundidad como los otros. Vamos a empezar entonces con la fenitoína. Antes de pasar a esto, quiero tocar el tema con ustedes de los diferentes canales de sodio. ¿Saben la diferencia entre los tres canales de sodio, chicos? Canal de sodio en reposo, abierto y activo. Si no, no se preocupen, ahorita lo vemos. El canal de sodio, nos pone aquí. Aquí esta línea representa mi membrana. Aquí está el líquido extracelular, líquido intracelular. Y tenemos aquí mi canal de sodio dependiente de voltaje. Mi canal de sodio dependiente de voltaje. La diferencia que está este canal de sodio dependiente de voltaje es que tiene compuertas. Tiene una compuerta de activación y tiene una compuerta de inactivación. La compuerta que se encuentra del lado extracelular se le llama compuerta de activación. Y la compuerta que está del lado intracelular se le llama compuerta de inactivación. Cuando ambas compuertas están abiertas, se denomina o se dice que Ahí pensé que se había bloqueado. Cuando ambas compuertas están abiertas, se dice que el canal de sodio está en estado abierto. Entonces, aquí el sodio, por gradiente de concentración, puede moverse sin ningún problema, sin ningún tema. Se puede mover, ¿vale? Tenemos ahora otro estado. El otro estado del canal de sodio es el canal de sodio, vamos a poner que sería el cerrado. En el canal de sodio cerrado, lo que sucede es que mi compuerta
de activación está cerrada, pero mi compuerta de inactivación está abierta. Entonces ve que mi compuerta de activación está cerrada y la otra está abierta, sin ningún tema. Este se le llama estado cerrado, ¿vale? Y en esta diferencia que tienen los canales, es que uno es excitable y el otro no. El abierto, pues obviamente no es excitable porque ya está abierto, ya está pasando el sodio, ya no tiene por qué excitarse. El estado encerrado, este sí es excitable. Quiere decir que llega un estímulo lo suficientemente grande o llega un estímulo al umbral y ahí en ese estímulo va a disparar el potencial de acción. Entonces excitable y este sí puede producir un potencial de acción de membrana, ¿va? Y el tercer estado que deben de manejar es el canal de sodio inactivo. En el canal de sodio inactivo, la compuerta de activación está abierta, pero la compuerta de inactivación está cerrada. Aquí en esta estamos en un estado inactivo. Y este es no excitable, para nada del mundo. O sea, este no va a poder ser excitable, ¿vale? Entonces son los 3 estados del canal de sodio, chicos, que deben de manejar muy bien. ¿Por qué? Porque ahorita que vamos cada uno de los fármacos, voy a decir, este fármaco es agonista o es antagonista del canal de sodio abierto. Este fármaco actúa sobre el canal de sodio cerrado. Este actúa sobre el canal de sodio inactivo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Va? Entonces, empezamos con el primer fármaco, que es la fenitoína, que también es preguntada como difenilidantoína. Yo se los pongo aquí, chicos, con todo y molécula, con rastro molecular. Sin embargo, en el departamental no les van a preguntar el rastro molecular. Nada más ahí se los pongo por la situación con el laboratorio de farma. El laboratorio de farma sí ven moléculas farmacológicas, pero no se preocupen, no se las preguntan en el examen, ¿va? Entonces, fenitoína se las pueden preguntar como fenitoína o difenilidantoína. Una característica importante de la difenilidantoína de entrada, es que es uno de los pocos fármacos que lleva un metabolismo o una cinética de eliminación de orden 0, ¿vale? Quiere decir que es saturable, es un fármaco que se puede acumular, etcétera, 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 ¿va? Entonces ahorita vamos a ver. Este fármaco, su mecanismo de acción su blanco farmacológico es el canal de sodio. Es un antagonista de canales de sodio, específicamente en la membrana, como tal, en la membrana presináptica y membrana postsináptica. Entonces, lo que hace aquí, fíjate, es inhibir o disminuir, más bien sería aumentar el tiempo que tarda en recuperarse un canal de sodio activado por voltaje tras inactivación. O sea, en este caso él actúa sobre el canal de sodio en reposo. Y esto lo que hace es prolongar, aumenta el tiempo en el que esté en reposo. Otro de los efectos que tiene la difenilidantoína como efecto pleiotrópico es que evita el flujo de calcio o el influjo de calcio a través de las membranas celulares. ¿Esto qué va a pasar? Si ustedes se acuerdan de la neurotransmisión, el calcio lo que me ayuda es a mover las vesículas de neurotransmisores. Entonces esto inhibe el proceso de neurotransmisión, ¿va? Y aumenta, obviamente, el proceso de la bomba o de la actividad de la bomba sodio-potasio TPasa. Esto al aumentarla, al estar aumentando el proceso de la bomba de sodio-potasio, lo que me va a hacer es que inactiva el potencial de membrana como tal. Y ahí está, ¿vale? Ese es mi mecanismo de acción. Mi blanco farmacológico, ¿cuál fue? Mi blanco farmacológico fue el
canal de sodio dependiente de voltaje específico en el canal de reposo. Espérenme, creo que Efren no les mandó la tablita. Espérenme tantito. Les voy a mandar la tablita de fármacos para que la tengan. La tablita con esta manejar los fármacos, chicos, y la pueden llenar. Déjenles explico cómo se llena esta tabla. De todos modos, les digo, nosotros les vamos a platicar, más bien les vamos a pasar al momento de que tengan, que acabemos como tal los bloques, les voy a ir pasando las tablitas hechas. Tiene mejor uso que ustedes vayan haciendo su tablita por sí solos, con lo que van viendo en la clase, con lo que llegan a investigar, etcétera, y ya que después tengan la tabla. Entonces, aquí recibimos. Entonces, esta tabla, como tal, chicos, en esta tablita, en la farmacodinamia, es importante que ustedes metan lo que es el blanco farmacológico, que es donde actúa. El mecanismo de acción que hace con ese blanco. Toda la cascada de señalización que hace hacia abajo. De farmacocinética, siempre manéjenlo en el acrónimo ADME, pero pongan cosas que son peculiares del fármaco. No pongan cosas que son comunes entre todos los fármacos. O sea, si me pones absorción, ¿se absorbe por vía oral? Pues sí, eso todos los fármacos lo pueden hacer. La absorción ahí me puedes poner, compite con alimentos, los alimentos grasos aumentan la absorción, etcétera. Distribución, atraviesa la barra hematoencefálica, no atraviesa, está unido a proteínas, si está unido a otra proteína, si está unido a albúmina, pues eso es común, eso es una cosa común. Pero si está unido a la glucoproteína alfa ácida, si está unido a la transcortina, si está unido a la betra, si está unido a la globulina de fijadora de andrógenos, esos son síntomas específicos. Entonces me lo pones aquí como, está unido a tal proteína. Metabolismo, no me pongas metabolismo hepático, porque la mayoría están metabolizados por el hígado. Por metabolismo específico, si dices, se metaboliza por el hígado y aparte por el riñón, pues pones ahí metabolismo hepático y renal, etcétera, ¿no? Los efectos es qué efectos produce o qué consecuencias tiene la activación o inhibición del mecanismo del blanco farmacológico. Efectos adversos. No pongan la vieja confiable. La vieja confiable es náusea, vómito y diarrea. Eso es lo que todo fármaco produce. Pon mecanismos, pon efectos adversos que son puntos específicos del mismo. Por ejemplo, difenilantoína lo que llega a producir es una cosa que se llama epulis, que salen unas cosas como carnosidades en el que ahorita vamos a ver, que crecen específicamente y esas son, pues no lo producen la mayoría de los fármacos, lo producen nada más la difenilantoína, aumenta la incidencia de eso. Entonces pones efectos adversos, pones aquí los comunes, pones los graves y pones si tiene letales. Ahí. Interacciones, qué interacciones tiene, qué ventajas tiene el fármaco. Esto específicamente se presenta cuando vemos fármacos de comparación. Por ejemplo, los de primer bloque, esteroides contra AINES. ¿Qué indicaciones tiene el fármaco como tal? Indicaciones normales, indicaciones especiales. El principio activo, que en este caso sería la fenilantoína. El grupo farmacológico, que son los inhibidores o los antagonistas o moduladores de canales de sodio. ¿Vale? Que ahí van viendo. Para que ustedes lo vayan llenando poco a poco, ya veamos después más adelante, ¿va? De la farmacocinética, la de fenilantoína, chicos, lo que vamos a rescatar aquí es en su absorción es muy pobre por vía oral. Realmente se absorbe muy poco, pero lo poco que se absorbe lo llega a producir bastante bien. En el estómago se produce muy bien, se sabe más bien, perdón, que llega a ser insoluble por el pH tan ácido que tiene. ¿Por qué? Porque la difenilantoína o la fenitoína tiene un pH o un pK alcalino. En el intestino delgado su absorción es lenta y errática, se absorbe muy poco.
Y aquí el embarazo, perdón, el alimento retrasa la absorción y compite. Específicamente, ¿con quién compite? Compite con los acarreadores que se conocen como acarreadores de tipo cassette o de tipo ABC. Estos acarreadores, cuando estamos en el intestino, aquí están los acarreadores ABC, lo que hacen es agarran la difenidantoína y la meten. Pero esos acarreadores también, esos transportadores también meten lo que es la comida o aminoácidos. Entonces, esos acarreadores prefieren mejor meter comida y aminoácidos que meter la propia fenitoína, ¿vale? Hay dos situaciones en las cuales la fenitoína va a bajar mucho su absorción, o inclusive en absorberse inclusive nada, que es la enfermedad de intestino inflamatoria y el embarazo. Embarazo y enfermedad inflamatoria del intestino que puede ser CUSI o Crohn, las dos etiologías que pueden bajar su absorción, ¿vale? Oye Luis, pero la fenidantoína también se puede administrar por por otras vías, por vías parenterales, etcétera. Sí, se puede administrar por otras vías parenterales, ¿como cuáles? Como intramuscular o intravenosa. Cuando se administra por vía intramuscular, aguas, porque produce necrosis tisular. Se les ponchan las pompas, se les mueren las nalgas ahí en ese momento, se les ponen negras y por el hecho de que se muere ese tejido, por la necrosis que está produciendo, y se quedan muchas bolas. No se recomienda producirla por vía intramuscular. Cuando se administra por vía intravenosa, la administración debe de ser lenta, muy lenta. Aquí se debe administrar muy despacio. Y esto se administra ya sea por dos cosas. Una, se puede administrar directamente en solución salina, es decir, metes el fármaco en la solución salina. No sé si han visto que está como el sistema del Venoset. Está la agua, está el catéter, baja y llega, ¿no? Y aquí hay una cosita donde tú puedes meter medicamento directo. Cuando se habla de solución directa es que está la solución salina y tú la metes ahí directamente, no pasa nada. Pero cuando no lo vas a meter de forma directa y lo quieres meter en una solución como de goteo, se debe de matar en una solución glucosada para que evite la precipitación. Esas son como preguntas técnicas. No sé si se los puedan preguntar eso o no. La verdad no lo han preguntado en los últimos años los de glucosado, pero por si sí, pues ahí lo tienen, ¿no? Dentro de la distribución, chicos, va unido mucho a proteínas de albúmina, en este caso. Como tiene que ver con la albúmina, vean que aquí en los pacientes que lleguen a tener ya sea insuficiencia hepática, desnutrición o cirrosis, baja como tal el porcentaje de albúmina, ¿vale? Eh, la proporción que no se encuentra unida, que está aumentada en se ve específicamente por esa razón, porque ya se desplaza de la albúmina y está libre en el plasma. Su volumen aparente de distribución es de 0.6 a 0.8 litros por kilogramo de peso, lo que sí llega a ver, si ustedes lo multiplican y lo sacan bien, es casi cerca del lago corporal total, entonces sí alcanza a penetrar todos los tejidos. Su metabolismo es un metabolismo en citocromo C29, C210, C219, que esto lo que hace es una limitación completamente genética, chicos. En esta parte, al ser una limitación genética, quiere decir que depende de polimorfismos que lleguen a tener en su familia o que no lleguen a tener. Se traba un poquito con esta cosa. Este fármaco, aquí de entrada, que ya lo habíamos platicado en el primer bloque, es uno de los pocos fármacos que tiene una eliminación de orden cero. De orden cero. Quiere decir que es saturable el fármaco. Es saturable los mecanismos de depuración del mismo fármaco y nos puede llevar a procesos de intoxicación o toxicidad, ¿vale? Para que lo tengan en consideración, lo tengan en esa posición. La concentración del estado estacionario de este fármaco se puede alcanzar a las 4 semanas específicamente. Pero vean su tiempo de vida media. Tiene un tiempo de vida media de una sola pastilla de aproximadamente 22 horas. O sea, nos deja una dosis de que nada más bebemos una vez al día. Cuando se encuentra ya el paciente impregnado, inclusive puede durar hasta 42 horas. Impregnado quiere decir más de 4 semanas que esté tomando el medicamento. Ya su vida media es hasta 42 horas.
¿Por dónde se va este fármaco? Se va por vía renal, específicamente. Por ahí es por donde se va a eliminar, ¿vale? De los efectos adversos, pues tenemos un montón de efectos adversos que están ahí y metidos. De aquí les van a preguntar, chicos, qué efectos adversos se presentan dependiendo la vía de administración. Si el fármaco lo meten por vía intravenosa, el principal efecto que se ve es que el paciente se hipotensa. Metes el fármaco por vía intravenosa y el paciente va a estar todo hipotenso. Otras cosas que está es que el paciente puede generar arritmias, puede empezar a tener que el trastornos del ritmo, que empiece a latir más rápido, más lento, etc. Otro es que puede deprimir el sistema nervioso central, ¿va? Aquí hay que tener mucho cuidado, chicos, con la solución, que la solución no se vaya a salir de la vena. Aquí pasa algo, hagan de cuenta, está el brazo, está la venita, que viene mi vena cefálica, vena basílica, meten aquí el catéter, pero de pronto el catéter se va de lado y empieza, perfora la vena y empieza a salir el líquido por el tejido. Hay que tener mucho cuidado, chicos, porque cuando se mueve el catéter puede producir necrosis del tejido circundante. Entonces, es una de las preguntas que les pueden hacer en el examen específico de esto, ¿verdad? Cuando se llega a dar por vía oral, o cuando lo damos por vía oral, que es la que es más amigable, se producen molestias de tipo gastrointestinal. Aquí se produce la vía confiable, náusea, vómito, diarrea. Aquí podemos tener diplopía, que es donde podemos ver visión doble, hiperactividad, confusión, alucinaciones, que son más raras. Puede presentarse el proceso de ataxia. Podemos encontrar en esos pacientes atrofia cerebelosa o de Purkinje. En esos pacientes podemos encontrar que tengan problemas de coordinación, etcétera. Otra es la hiperplasia gingival, que es lo que les digo, la cepulis. Se ve que las encías se hinchan completamente y por cualquier cosita empiezan a sangrar. Los pacientes se van a llegar con ustedes, van a decir, es que me lavo los dientes y me sangran. Como algo y me sangran las encías. Muerdo una manzana y me sangran las encías. Entonces puede presentarse, ¿va? Otra de las cosas es que disminuyen la cantidad de factores calientes por el mecanismo hepático, que pueden ser el factor 2, 7, 9, 10 y la proteína C, S y Z. ¿Es preguntable esto? Sí, chicos, es muy preguntable. ¿Por qué? Porque aquí lo que van a tener es, en este bloque, como vimos en la presentación, tenemos farmacología cardiovascular y vemos farmacología de la coagulación. Entonces, sí les pueden preguntar los factores K dependientes, 2, 7, 9, 10, o sea, apéndanselos, ¿va? Podemos tener aquí otra de las cosas graves en este fármaco, es un síndrome lupus-like. Aquí tenemos un paciente que puede llegar a presentar un lupus dependiente de fármacos y esto se detecta porque hay anticuerpos contra histonas. Entonces, este es específico para poder detectar que sea un lupus-like. La categoría en el embarazo, realmente yo, Luis, le daría una categoría X, pero está clasificado como categoría D. Aquí hay que tener mucho cuidado. Recuerden que la categoría D es que hay mucho riesgo, pero solamente se debe dar en caso de que el beneficio sea mayor. Si la pacientita embarazada tiene muchas convulsiones que no se le controlan con nada y solo se controlan con fenitoína, pues hay que hablar con ella y decirle, lo más seguro es que tu bebé vaya a tener muchas anomalías en este caso porque es muy tóxico, tiene categoría D. O sea, es seguro que el bebé sale con problemas. O sea, es seguro que sale con problemas. ¿Qué produce aquí específico? El bebé va a tener un síndrome, algo que se llama síndrome fenitoínico fetal. El síndrome fenitoínico fetal es que el bebé nace con alteraciones craneofaciales. Aquí lo que se ve es que tiene labio y paladar hendido. Es la primera alteración. Labio y paladar hendido. También va a tener lo que es labio leporino. Y tiene una displasia frontal, es decir, el hueso frontal está muy metido. ¿Va? Tiene hipoplasia de falanges, los dedos los tienen chiquitos. Algunos llegan a tener agenesia de uñas, otros tienen hipoplasia de uñas, nacen con uñas muy chiquitas o sin uñas. Deficiencia de uñas como tal, puede tener deficiencia del crecimiento prenatal, nacen con cabeza muy chiquita, llegan a tener retraso psicomotor, deficiencia mental, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es por esa razón, ¿vale? Entonces, sí deja uno que pensar, ¿no? En los efectos adversos.
De las interacciones, son muchas las interacciones que tienen, principalmente aquí lo que tienen que ver es que la interacción que tienen principalmente es a nivel hepático, a nivel de todo lo que se llega a metabolizar por vía de citocromos, ¿vale? Es lo más importante. ¿Cuándo se indica este tipo de fármaco? Este tipo de fármaco se va a indicar en todo tipo de crisis focales y tónico-clónicas. Todo cuando el paciente esté convulsionando, que esté teniendo sus convulsiones de este tipo, que cierra y abre brazos, se les llega a recomendar. Se recomienda este tipo de fármaco cuando va a entrar el paciente o cuando sale después de una neurocirugía. Entonces, pacientes que tengan convulsiones durante la cirugía de neurocirugía o que salen, se les recomienda fenitoína, ¿va? Y la fenitoína parenteral está recomendada, obviamente, para el diabético que se puede generar directamente en el estado de la neurocirugía. ¿Va que va? Entonces, vean, aquí está como tal el cuadro que resume como tal toda la característica de la fenitoína. Entonces, estos pues, obviamente se les van a mandar ya en como tal en un formato de compendio, de flashcard, para que los tengan y los manejen. Les digo que este compendio tiene un costo alto, pero pues a ustedes se los va a estar dando como parte incluida en el curso mismo. ¿Vale, chicos? Entonces, aquí están resumiendo todas las características del fármaco como tal. Entonces, ya aquí ya nada más vean, pues esto, lo otro, ¿no? Donde subrayar, que rescatar, anotarle de más, anotarle de menos, etcétera. De igual manera, también en sus clases, en la facultad, puede que su profesor les dé algún comentario adicional del fármaco, lo pueden anotar ahí, o algún dato curioso, ya que algunos profesores les hablan de historia de los fármacos, ¿va? Muy bien, llegamos de fenitoína y pasamos con carbamazepina. De la carbamazepina, lo que vemos en este punto, pues es una estructura que está relacionada con los antidepresivos tricíclicos, chicos. Entonces, por eso la carbamazepina también llega a tener un potente efecto modulador para el dolor neuropático o bien para el proceso de depresión o en procesos de tipo depresivos. Vamos a ver aquí que veremos el mecanismo de acción que nos dice que este fármaco bloquea de forma selectiva los canales de sodio cuando se encuentran en el disparo neuronal, que se encuentra de forma repetitiva. Y con esto se va a mantener, cuando al momento de que se cierre, se evita la estimulación posttetánica. Entonces, si te está diciendo que actúa sobre canales que están activos durante el disparo, pues los únicos canales que están activos en el disparo son los canales de sodio, dependiente de voltaje, de tipo activo o abierto. Entonces, la carbamazepina tiene que encontrar un canal de sodio que se encuentre abierto, que tenga las dos compuertas abiertas. Si no, no sirve. Uno de los efectos que tienen las neuronas que se encuentran inactivas es que aumenta el periodo de recuperación de los canales de sodio. Denme un segundo, por favor.
Ok, chicos, ya, discúlpenme. Entonces, el mecanismo de acción esto es actuar sobre el canal de sodio que se encuentra de forma activa. Con esto, cuando está disparando el canal de sodio que se encuentre en ese proceso de la espiga y el espiga y el espiga, lo que hace es bloquear estas espigas para que el canal ya no más se encuentre en un estado menos reactivo. Eso es lo que llega a producir, ¿vale? De la farmacocinética de la carbamazepina, chicos, vamos a rescatar aquí las cosas pues, más importantes e interesantes en este punto. Realmente la mayoría de los anticomiciales tienen una absorción lenta y errática en el tubo digestivo, la mayoría lo va a tener. De aquí de la característica que recuperamos, pues es eso, ¿no? Que es una absorción errática. Aquí no interfiere los alimentos, no pasa nada, se puede comer, no disminuye ni aumenta. En la parte de la distribución de este fármaco se distribuye muy bien, de hecho se distribuye pegado al 75% a las proteínas plasmáticas. Aquí vean que las concentraciones plasmáticas son menores al líquido cefalorraquídeo y esto es lo que hace que pueda penetrar bastante bien, logra penetrar hacia el sistema nervioso central para que tenga un potencial comicial más alto. Vean que en su volumen aparente distribución es de 0.8 a 1.2 litros por kilogramo de peso. Si ustedes lo multiplican, está teniendo cerca de 70, aproximadamente 70 litros. Entonces ya está también impregnada en todo el cuerpo. Tienen una distribución muy completa. Aquí el metabolismo. Aquí sí es importante que ustedes vean la diferencia. En el metabolismo hepático tiene dos tipos de metabolismo. Un metabolismo hepático y un metabolismo por hidrólisis. El metabolismo hepático va a ser específicamente para producir la 10-11 epóxido de carbamazepina. Aquí les preguntan el epóxido de carbamazepina, no les ponen los números, pero lo que les preguntan es que este tiene factores activos. Lo que hace es producir el mismo efecto de la molécula original. Mientras que en la hidrólisis la 10-11-transdihidrodiol de carbamazepina no tiene efectos activos. Entonces el más preguntado aquí en la parte activa es el epóxido de carbamazepina. Y les preguntan, ¿cómo lo obtienes? Por metabolismo hepático. El otro se obtiene por hidrólisis. Todos los metabolismos que están en conjugados son principalmente primero por metabolismo hidrolítico y posteriormente un metabolismo de conjunción, que todos ellos van a salir por la parte de la orina, ¿vale? 1% del fármaco original es excretado sin cambios, sin ningún tipo de cambios es excretado. Ahora, este fármaco tiene la característica de ser un autoinductor de su propio metabolismo. Quiere decir que hagan de cuenta que la carbamazepina llega a los citocromos P12 o puede llegar al citocromo 3A4 y lo estimula. De tal manera que este lo va a estimular a sí mismo para que se vuelva a estimular y vuelva a metabolizarse, etc. Eso es un autoinductor de su propio metabolismo, ¿vale? Y pues estimula a la uridilguanosiltransferasa, a la UGT. Esto es importante, chicos, que ustedes lo tengan en consideración, que de 2 a 4 semanas aproximadamente viene el primer efecto de tolerancia o el primer fenómeno de adaptación del organismo. Del primer mes, generalmente el fármaco disminuye 50% de sus concentraciones en plasma, lo cual amerita que se esté aumentando la dosis por mes. Por eso por mes debe de ser la valoración del paciente. Su tiempo de vida media aproximadamente es de 20 horas, o sea, dura aproximadamente casi todo el día. De los efectos adversos, chicos, que podemos presentar con este fármaco, son generalmente efectos de inicio de tratamiento. Se le conocen como fenómenos de stop-start. Estos fenómenos de stop-start es que cuando inicias el tratamiento se generan estos efectos. Ya cuando después de la primera semana de tratamiento ya no están. Entonces aquí es importante hacer alianza con el paciente y decirle, ¿sabes qué? Vas a presentar estos efectos, pero son pasajeros. Si es mucho que esté presentando ese efecto, pues lo que se hace es darle tratamiento sintomático, ¿no? Por ejemplo, para la asterixis o distonía, pues se les deja metoclopramida para que no tengan tanta náusea. Cuando tienen hiponatremia, pues se les pone sodio. Cuando tienen elevación transaminada, se les pone protectores hepáticos, etcétera, 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 ¿va? Los efectos más comunes de la carbamazepina, por lo cual inclusive se llegan a utilizar cuando no están indicados
en pacientes sin convulsiones es que baja de peso. La carbamazepina puede llegar a bajar de peso al paciente. ¿Cuánto? No se emocionen. La verdad es que no bajan mucho de peso, bajan hasta 3 kilogramos por tratamiento, no bajan tanto. Pero pues bueno, dicen unos 3 kilos son 3 kilos. La verdad es que si te quieres meter una pastilla para bajar de peso, mejor usa topiramato. El topiramato sí te baja más, baja hasta 10, 15 kilos de peso. De esto, pues hay que tener mucho cuidado porque te puede bajar la inducción de esto, ¿vale? De los síntomas clásicos de efectos adversos, pues es realmente eso. Todos los demás no son como tan específicos de este fármaco, ¿vale? De las interacciones que pueden llegar a presentar es que el fenobarbital, la fenitoína y el valproato inducen el citocromo 3 a 4. Al inducirlo lo que hacen, bajan las concentraciones de carbamazepina, porque pues la carbamazepina se metaboliza por ese. Al estar siendo inducidos, pues por eso. La carbamazepina lo que hace es mejorar la biotransformación de la fenitoína, estimula muy bien la fenitoína, por lo tanto se recomienda a veces darlo en dosis de alianza carbamazepina con fenitoína. La carbamazepina, por otro lado, cuando se da carbamazepina, la carbamazepina disminuye las concentraciones de valproato, lamotrigina, tiagabina y tiopiramatol, de tal manera, o topiramato, de tal manera lo que llega a hacer es que la carbamazepina puede producir errores terapéuticos cuando están tratados con estos fármacos. Por eso hay que estar muy conscientes de qué fármaco se utiliza y qué fármaco no. Hay que tener mucho cuidado con la carbamazepina en pacientes que estén dados con en tratamiento para esquizofrenia, porque estén con el haloperidol, ya que la carbamazepina lo que hace es disminuye mucho la concentración plasmática de haloperidol, lo que llega a producir que el paciente con esquizofrenia comience otra vez con brotes psicóticos. Eso hay que tener cuidado con eso. ¿Va? El metabolismo de la carbamazepina puede ser inhibido por el propoxifeno, nitromicina, simetrina, proxenecida. Esto casi no es preguntable, pero pues se los pongo ahí para que lo vean. ¿Va? ¿Cuándo está indicado este fármaco? Este fármaco, pues ya les dije, ¿no? Lo común no es como lo preguntable, lo no común es lo preguntable. Está indicado obviamente para las crisis parciales simples, crisis parciales complejas, está indicado para crisis generalizadas, etcétera. Aquí el punto importante es que ustedes deben de saber las características de las indicaciones que son no tan comunes, como por ejemplo la neuralgia del trigémino. Pacientes con dolor del trigémino posherpético, que hayan tenido una herpes y que les esté dando el dolor, que tengan dolor del glosofaringeo, dolor neuropático o que tengan trastorno bipolar, se les indica la carbamazepina sin ningún problema y les ayuda bastante bien, ¿vale? De igual manera, acá tienen su cuadro de la carbamazepina, ¿vale? Para que lo tengan y lo puedan checar, mover, rayar, todo lo que ustedes quieran ahí agregarles adicionalmente, ¿va? Ok, pasamos al grupo que no son específicos de canales de sodio, ¿no? Que en este caso pues vamos a tener lo que son la modulación de canales de sodio, calcio y GABA. Aquí en esos que son de sodio, calcio, GABA, está el ácido valproico, que también pues ya habíamos visto que está la parte de sodio exclusivamente, ¿no? Vamos a ver aquí que los de sodio GABA, mecanismos directos, están para que los estén identificando. Entonces empezamos con el ácido valproico. El ácido valproico es un ácido graso que tiene una cadena muy cortita, realmente muy cortita, que pueden conectar muy bien. Aquí, vean, ¿qué va a pasar? En esta, pues vamos a tener aquí como tal, a dosis altas, aumenta la acción de GABA. Lo que hace GABA es que tiene un efecto inhibidor postsináptico. Hagan de cuenta que tiene aquí la neurona presináptica, la neurona postsináptica, y la neurona postsináptica está dependiente de canales de cloro, que depende de GABA. Cuando llega GABA, entra un montón de cloro y el cloro es negativo. Lo que hace el cloro al entrar es que me hiperpolariza la membrana. ¿Ah? Es uno de los primeros efectos que tiene. Otro es que aumenta el tiempo de recuperación de los canales de sodio activados por voltaje, es decir, me aumenta el periodo o me actúa sobre canales de sodio, específicamente es en los mismos que actuaba la fenitoína.
que si ustedes se acuerdan que la fenitoína, pues actuó específicamente en los canales de sodio en reposo, ¿va? Entonces está actuando. Aquí lo que me puede hacer, o también me puede llegar a presentar, es una pequeña reducción en la conductancia de los canales de calcio de tipo T. Esto lo que hace es que me puede presentar eh, un efecto benéfico cuando tengo de ausencia, ¿va? Ahora, ¿cómo me aumenta el efecto de GABA este fármaco? Este fármaco se los preguntan de esa manera. ¿Cómo aumenta el efecto de GABA el ácido valproico? Una es que el ácido valproico estimula la glutamato descarboxilasa, que la glutamato descarboxilasa me va a llevar a producir mayor cantidad de GABA. Dos es que me inhibe a la GABA transaminasa y a la semildehído deshidrogenasa succínica, es decir, inhibe a los responsables de destruir a GABA. Y tres, es un inhibidor de la histona desalquilasa. Esto lo que hace es aumenta la expresión genética, por lo cual, pues voy a expresar muchísimo más GABA, ya que hay más posibilidades de que se esté transcribiendo, etcétera, etcétera, ¿va? De su farmacocinética, chicos, en este caso con el ácido valproico, tiene una absorción muy rápida y muy completa, pero esta sí interfiere mucho con los alimentos, chicos. Entonces, en esta no se recomienda dar alimentos con el valproato. Su concentración máxima es aproximadamente de 1 a 4 horas para que lo pueda alcanzar. Su unión a proteínas plasmáticas va del 90 al 99% y esto depende de la concentración del fármaco. A mayor concentración de fármaco, mayor unión a proteínas plasmáticas. A mayor concentración del fármaco, menor unión a proteínas plasmáticas. La concentración de fármaco en el plasma es lo mismo que de concentración en líquido cefalorraquídeo. Su volumen aparente de distribución es de 0.3 a 0.19 litros por kilogramo de peso en adultos y 0.2 a 0.3 en niños. Sin embargo, si ustedes hacen cuentas, es exactamente casi igual que el otro. Penetra muy bien todos los tejidos. Su metabolismo, chicos, aquí sí entran ciertos puntos que hay que recalcar. 95% es hepático y generalmente es por glucurónido y por oxidación. Entonces, en esta parte, vean que su metabolismo es por lauridilglucosidtransferasa y por beta-oxidación de la misma, lo cual se produce por fenómenos aquí. Vamos a tener el ácido 2-propionil 2-pentenoico y el ácido 2-propil 4-pentenoico. El pentenoico, el tipo 2, el primero, es el efecto que tiene activo, o sea, se actúa. El otro no. No creo que les pregunten, chicos, eso, pero, o sea, entre el 4 y el 2, nada más les van a poner ácido propilpentenoico, pero si les ponen los números, el 2, el pentenoico, es el activo, el 4 es el inactivo. Su metabolismo es por citocromo 12-9 y SO19, eso es casi una comunidad, no es como tan importante. Su excreción es principalmente por vía biliar, se va por la parte de las bilis. Su 5% se elimina por orina y su tiempo de vida medio es aproximadamente entre 13 a 16 horas aproximadamente, ¿vale? De sus efectos adversos, este fármaco se caracteriza por producir somnolencia y confusión, generalmente a altas dosis. En algunos pacientes puede llegar a presentar estupor y coma. Realmente es raro ver un paciente en estupor por valproato. Cuando se sienten mal se los dejan de tomar y pues no llegan a ese punto. La vieja confiable, náusea, vómito y diarrea, o pueden en este caso la anorexia, se presenta cuando el paciente llega a consumir alimentos con el fármaco. Se toma el fármaco con alimentos y se presentan más este tipo de efectos. En las pacientes femeninas, pues se va a presentar un síndrome parecido al ovario poliquístico. Empiezan a tener irregularidades. Empiezan a tener ahí que se les adelanta el ciclo, se les atrasa un poco, etcétera. Presentan aumento de peso como efecto bizarro, específicamente por aumento en la producción de tejido adiposo. Está bien para todo. Generalmente este fármaco está clasificado con categoría D en el embarazo, específicamente en el primer trimestre de embarazo.
¿vale? En el primer trimestre de embarazo es donde se encuentra más afectado esta parte. De aquí de las interacciones, la principal que es la que les van a preguntar es que inhibe el metabolismo de la fenitoína y el barbital. Pues al inhibir el metabolismo de la fenitoína empieza a aumentar y al aumentar la fenitoína aumentan los efectos adversos, etcétera, ¿va? La fenitoína específicamente lo que hace, perdón, el valproato específicamente cuando actúa en presencia con la fenitoína, puede llevarse un tipo de inhibición de uno de otro. No se recomiendan darlos a veces en conjunto, la fenitoína y el valproato, porque sí se echan mucha carrilla entre ambos, no se llevan en el proceso de las interacciones, ¿vale? Cuando ¿Cuándo es indicado este fármaco? Este fármaco lo vamos a indicar principalmente para las crisis generalizadas de tipo idiopática. Cuando no sepa qué le está pasando, yo le meto este fármaco y le va muy bien. Se recomienda para crisis de ausencia por el sitio de acción que tiene. Se recomienda en mioclonías. Se recomienda en epilepsia parcial. O bien se puede recomendar en el síndrome de Lennox-Gastaut, que ya vimos que es el que le sigue al síndrome relapsado. De igual manera, aquí tenemos nuestra tablita de resumen en este fármaco, ¿va? Entonces ya vemos carbamazepina, fenitoína, ácido valproico. Nos faltan 4. Vámonos con la motrigina. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda, pregunta? Todo bien, doctor. No, Perfecto. Ay, dame un segundito. ¿Cómo van, chicos? ¿Cómo se sienten hasta ahorita? ¿Ya les dio diarrea mental o todavía no? Todavía no. Blanca todavía no. Así que todavía no. Los demás, Aún bien, doctor. todo bien. ¿Seguimos entonces? ¿Vemos los dos fármacos de una vez? Sí, órale, va, nos aventamos. Entonces, en el siguiente sería la motrigina. La motrigina, chicos, pertenece al grupo de los moduladores de canales de glutamato y de sodio. Son esos canales que se ven modulados específicamente por un solo fármaco. De aquí de esta parte van a tener que este fármaco, al igual que el ácido valproico actuaba sobre 2 canales y modulaba el potencial de acción en 2, estos van a modular este tipo, ¿vale? De igual manera en 2 puntos específicos del potencial de acción. En este caso tenemos a la motrigina, que a la motrigina este es un derivado específicamente de un agente anticolato.
Em, Al principio la lamotrigina, chicos, lo utilizábamos para artritis reumatoide, para evitar la producción de los derivados de la hidrocolato reductasa. Sin embargo, se veía que la lamotrigina tenía muchos procesos de disminución del proceso de adaptación de la sinapsis. Entonces se dijo, vamos a probarlo con los pacientes epilépticos, a ver qué pasa. Y pues pegó, o sea, pegó el chicle. Ha ido muy bien. De hecho, disminuyó la incidencia de, de señalizaciones en la parte de la epilepsia. Entonces, desde ahí se quedó. Dije, un chicle y pega y entra. Y se quedó. Este fármaco va a tener un proceso de activación sobre los canales en la conductancia, como tal de los canales de sodio. Esto modula la capacidad de poder recuperar el canal de sodio de su proceso de inactivación. Entonces, lo que hace es bloquea aún más, o sea, imagínate, bloquea el canal que ya está bloqueado. Entonces, deja el canal, en este caso, el que actúa es el canal inactivo de sodio, el que ya no es excitable. Entonces, todavía le quita la excitabilidad aún más. Entonces, este fármaco realmente es muy bueno porque bloquea totalmente el canal de sodio, lo deja bloqueado, pero también tenemos una desventaja. Como nada más en el cerebro tenemos este tipo de canales de sodio, también los tenemos en el corazón, nos puede producir un montón de cosas indeseables en el nivel cardíaco, ¿vale? Entonces, ahí es donde vemos. Este va a inhibir la despolarización de la membrana presináptica específicamente por receptores de glutamato e inhibe específicamente al glutamato, ¿vale? De la farmacocinética, estos fármacos, los nuevos, son generalmente de generaciones nuevas, tienen una absorción muy completa por vía oral, o sea, inclusive su biodisponibilidad se les llega a denominar como una biodisponibilidad completa porque tiene del 80 al 100% de biodisponibilidad. Su concentración máxima alcanza de 1 a 3 horas, tiene una farmacocinética lineal, es un metabolismo o es una eliminación de fármaco de orden 1. A nivel de la parte de distribución y de metabolismo, realmente no hay muchas cosas como que les puedan llegar a preguntar o que puedan rescatarse, sino que en el hígado se va a metabolizar predominantemente por vías de glucuronización para que se forme la parte inerte y el fármaco inerte se metabolice y se vaya hacia la vía renal. Aproximadamente se va a salir menos de 2% sin alteraciones, o sea, del 98% se metaboliza muy bien, se metaboliza extenuadamente en el hígado por medio de la glucuronidación, es decir, reacciones de fase 2, principalmente, y su tiempo de vida media aproximadamente lo podemos tener de 24 a 41 horas. Casi 2 días, si se dan cuenta. Entonces, la lamotrigina se llega a dar una vez al día, 2 veces al día en niños. Es lo que nos ayuda muy bien. En niños su vida media es de 27 horas y esto se debe a que en ellos pues no está tan extenuante la parte del hígado, ¿no? Entonces nos llega a ayudar bastante, bastante bien. De los efectos adversos que tenemos, chicos, con la lamotrigina, es que el paciente puede llegar a sentirse un poco sedado, puede llegar a sentir un poco de dormilación, que siente un poquito de sueño. En algunos pacientes se les puede ver como que se les bota un poco la canica en ese centro, se les puede llegar a botar la agresividad o tener un poco de psicosis, generalmente. En algunos vemos un efecto que se llama efecto bizarro, que es el estatus epiléptico, que llegamos a producir que el paciente tenga convulsión tras convulsión tras convulsión. Esto se presenta cuando el paciente se quita el medicamento o cuando el paciente omite dosis más de una semana. Ahí cuando el paciente está con la lamotrigina y que de pronto presenta estatus epiléptico es porque el paciente dejó de tomarse el medicamento cuando debía de ser más de una semana. Si llega el paciente y le dice, es que se me olvidó nada más la dosis de ayer, mentira, es imposible, porque ya viste que el tiempo de vida media del fármaco dura hasta 42 horas. Entonces, el estatus epiléptico solamente se presenta cuando pacientes dejan más de una semana el fármaco, ¿vale? Y pues en algunos pacientes puede presentarse exantema cutáneo como síndrome de Stevens-Johnson, que es un efecto muy raro, realmente ni se ve, es muy raro que se pueda ver, ¿va? Una de las interacciones que llega a tener, o una de las cosas que tiene muy bien este fármaco, es que es de los fármacos que quisiéramos que hubiera en la vida, ¿no?
Ni se mete con nadie, ni nadie se mete con él. No es ni inductor ni inhibidor de metabolismo hepático. Por lo tanto, no interviene con muchas cosas, pero sí interviene en el tiempo de vida media de algunos fármacos al desplazarlos. Por ejemplo, la carbamazepina, la fenitoína y el fenobarbital llegan a disminuir su tiempo de vida media a 15 horas en el adulto y 10 horas en el niño. Mientras que en el valproato prolonga su tiempo de vida media. El valproato lo puede llevar hasta 60 horas en los adultos y 40 horas en los niños. Entonces, es algo que llega cuando usamos dosis múltiple, se puede llegar a ver. Cuando indicamos la motrigina, se indica muy bien en monoterapia y en terapia complementaria para las crisis tónico-clónicas focales o bien para las que son secundariamente generalizadas. Estas son como características específicas. Cuando les pongan, es que no creo que les vayan a poner así específicamente el síndrome de Lennox-Gastaut, pero no creo porque se los pusieron hace 4 años esa pregunta y se quejó la generación de esa pregunta y la dieron de baja, pero está dentro del banco de preguntas. Entonces, si los llegan a preguntar, el tratamiento específico para Lennox-Gastaut en niños y en adultos es por la motrigina. Hay una epilepsia que se llama epilepsia fotosensible, que son los pacientes que con las luces estrobo, las luces que prenden y apagan mucho, empiezan a convulsionar. Esos pacientes se les da eso, ¿verdad? Las crisis criptogénicas y las crisis mioclónicas son las que van a estar indicadas principalmente, ¿va? Entonces, de igual manera, aquí estamos viendo su cuadrito específico de todo esto y pues pasamos al siguiente fármaco. En los fármacos que tienen su mecanismo de acción sobre la motilidad o modulación de la motilidad vesicular, es decir, que evitan que se mueva la vesícula del neurotransmisor ya prehecho, prefabricado, aquí vamos a tener levetiracetam, que es uno de los principales fármacos que tenemos hoy en día que nos da. Su mecanismo de acción como tal específico no se conoce a ciencia cierta. Lo que se conoce es que actúa sobre la proteína vesicular de tipo 2A. Esta proteína lo que hace es permitir el encaje entre la vesícula y la membrana presináptica. Hagan de cuenta, está la vesícula, está la membrana presináptica y aquí viene la proteína SB2A, que se va a unir acá a SB2A y se une para poder abrirse. Realmente ahí es lo que se dice como modulación. Les van a preguntar específicamente eso, no más, ¿va? De la farmacocinética, lo que les pueden preguntar aquí si hay cosas muy importantes e interesantes en esto. El levetiracetam se absorbe muy bien por vía oral, aunque tiene una absorción muy lenta. Se absorbe muy lenta cuando se administra con alimentos. Su biodisponibilidad es completa, tiene una biodisponibilidad bastante alta, tiene una concentración máxima al poco tiempo que se haya dado, no se metaboliza, más bien no se tarda mucho tiempo en llegar a su concentración más alta, tiene una farmacocinética lineal, se dan cuenta casi todos llevan una farmacocinética lineal excepto la fenitoína, pero aquí viene el punto importante, su metabolismo. Su metabolismo no depende del citocromo P450. Esto quiere decir que este fármaco no se metaboliza en hígado, chicos. Se metaboliza en 2 sitios importantes. Se metaboliza en endotelio y en los tejidos importantes, ¿va? En tisular. Entonces, su metabolismo es en nivel que lo que se conoce como metabolismo in situ o metabolismo endotelial. Endotelial de endotelio e in situ en los tejidos en los que actúa. Su tiempo de vida media es de 6 a 8 horas aproximadamente, aunque su excreción va a ser específicamente por la vía renal, no se va por otro lado, ¿vale? De los efectos adversos, es bien tolerado sin ningún problema, aunque en algunos pacientes este fármaco de la motrigina ayuda en la pérdida del apetito, por eso este también se llega a utilizar para bajar de peso. Y un efecto raro que se les pregunta es la nasofaringitis. Y esto se da por interacciones entre la proteína vesicular e interacciones contra la parte de los neurotransmisores que están ahí, ¿va? Muy bien. De interacciones, realmente no hay interacciones con él. Indicaciones, ¿cuándo se indica? Este fármaco lo guardamos para cuando las convulsiones parciales están apareciendo y apareciendo constantemente. También lo podemos dar en pacientes que tengan crisis tónico-clónicas generalizadas, que no sean controlables generalmente, ¿vale?
o en crisis que sean mioclónicas, que estén generalizadas y que no respondan al tratamiento como tal, ¿va? Tenemos aquí igual su cuadrito de integración para que lo puedan ver. La modulación de los canales de calcio, en este tipo vamos a tener lo que son la etosoximida, que es principalmente el más preguntado por el tipo de crisis convulsiva en la que actúa, ¿vale? La etosoximida en este caso es la más activa de los grupos de las oxinamidas. En esto, pues vamos a ver que su mecanismo de acción es inhibir a los canales de calcio de bajo umbral de tálamo. Se le conocen como canales de calcio tipo T de tálamo. Esto lo que hace son ritmos en espiga y ondas de 3 Hz. No inhibe ni intensifica las respuestas de GABA, ¿vale? Entonces, es lo importante. De la parte de farmacocinética, su absorción, aquí es importante que no se vea afectada por alimentos. No aumenta ni disminuye, ¿vale? Su metabolismo es extenso por la parte hepática y se produce un metabolito que se llama hidroxietil de toxoximida. Este es totalmente inactivo y se excreta como tal. No va a hacer nada de efectos. Su tiempo de vida media es de 40 a 50 horas aproximadamente en adultos y de 30 horas en niños para llegar al final, ¿va? Sus efectos adversos son dosis dependiente y esas dosis dependientes pueden ser a nivel gastrointestinal, pueden ser del sistema nervioso central como somnolencia, letargo, euforia, mareo, cefalea e hipostesia. Sin embargo, aquí los efectos que son preguntables son el parkinsonismo o la fotofobia. Puede ser que el paciente empiece con movimientos inespecíficos, que empiece a tener problemas con la luz, que la luz le lastime, etc. Interacciones, la verdad este fármaco es muy bien aceptado, no tiene tantos problemas, no afecta ni induce, pero el problema es que otros fármacos sí afectan sus concentraciones. Los demás fármacos, por ejemplo la fenitoína, la carbamazepina, etcétera, pueden llegar a afectar sus concentraciones. ¿Cuándo está indicado este fármaco? Única y exclusivamente en las crisis de ausencia o las crisis de petit mal. Solo están indicados ahí, chicos. No se indica en otro tipo de crisis sin ningún problema, ¿vale? Entonces, para que lo tengan ahí. En este caso, pues está la etosuximida. Etosuximida. Y ahí está, ¿vale? Etosuximida. Para que lo tengan. Muy bien. Y creo que ya serían todos los fármacos. ¿Sí están? Fenitoína, carbamazepina, escapazepina, ácido valproico, lamotrigina, topiramatol, itracitam, etosuximida, ¿vale? Entonces, con eso estamos terminando con esta primera sesión, que es únicamente farmacología de las crisis convulsivas. ¿Alguna pregunta o duda, chicos, que les haya surgido hasta aquí? Todo muy claro, doctor. ¿Seguros? Perfectísimo. Entonces, pues ya la próxima sesión nos ponemos al corriente con lo que van con sus profesores, que es Parkinson y ¿cómo está? Esquizofrenia, ¿vale? Ya vemos Parkinson, esquizofrenia y empezamos después con depresión y farmacodependencia, que son los últimos temas que vemos de la parte de cardiovascular, ¿vale, chicos? Dejen procesar la grabación.